El 12 de octubre de 1989 la NFL cambiaría para siempre. En ese día los Dallas Cowboys decidieron traspasar a su running back estrella, Herschel Walker, a los Minnesota Vikings, recibiendo a cambio una pick de primera ronda en el draft de 1990 y a 5 jugadores de los Vikings: Darren Nelson, Jesse Solomon, David Howard, Isaiah Holt y Alex Stewart. Estos 5 jugadores tenían una cosa en común, que es que eran jugadores del montón. Eran o bien jugadores rotacionales o simplemente suplentes en los Vikings. Mientras tanto, Herschel Walker era considerado uno de los mejores running backs de toda la NFL. Para poner este trade un poco en contexto, un año antes los Rams habían traspasado al running back Eric Dickerson a los Colts, un running back que era mejor que Walker, pero tampoco muchísimo mejor. Pues a cambio de Eric Dickerson, los Rams conseguirían 3 picks de primera ronda, 3 picks de segunda ronda y 2 jugadores. Evidentemente, la opinión generalizada alrededor de este trade del día en el que ocurrió es que los Vikings habían salido ganando por goleada, y esto se demostró cuando 5 años más tarde los Vikings no habían pisado una sola Super Bowl, mientras que los Cowboys habían ganado 3. Para entender por qué un movimiento tan aparentemente negativo para los Cowboys les acabaría saliendo tan bien, tenemos que viajar 8 meses al pasado, concretamente a febrero de 1989, cuando Jerry Jones, el actual dueño de los Cowboys, compró el equipo por $140 millones, que si lo comparamos a los precios por los que se están vendiendo equipos ahora mismo, es pura calderilla, la verdad. Jerry Jones no tardaría en demostrar su control sobre el equipo, porque poco después de comprarlo haría 2 despidos muy importantes. El primero sería despedir a Tom Landry, el head coach legendario, para sustituirlo por Jimmy Johnson, un head coach que había demostrado tener éxito en los Miami Hurricanes, pero que tenía 0 experiencia en la NFL a cualquier nivel. Por otro lado, el otro despido importante sería el del general manager Tex Ram, por lo cual el control completo de la plantilla quedaba en manos de Jerry Jones y de Jimmy Johnson. Es entonces cuando los 2 nuevos líderes supremos del equipo decidieron hacer un poco de análisis interno y se dieron cuenta de una cosa muy rápido. Ese equipo daba pena. Llevaban 4 temporadas sin tener un récord positivo, y pese a tener a futuros Hall of Famers en el equipo, como el quarterback Troy Aikman o el wide receiver Michael Irvin, empezaron la primera temporada bajo órdenes de Jimmy Johnson con un récord de 0-5. Era evidente que los Cowboys tenían que hacer algo drástico para poder mejorar el roster rápidamente, y la conclusión a la que llegaron es que la mejor forma de hacer esto era traspasar a uno de sus mejores jugadores. Pero esto nos dejaba con 3 opciones principales. Por un lado estaba el quarterback, Troy Aikman, y como el quarterback es la posición más complicada de reemplazar en la NFL, eso lo dejaba completamente a salvo, no sería traspasado. Luego tenemos a Michael Irvin, que como wide receiver era el mejor amigo del quarterback, por lo cual no quieres deshacer esa dupla. Lo cual nos deja con el tercero en discordia, el running back de élite del equipo, Herschel Walker, un jugador que debido a su posición lo más probable es que hubiera salido de su prime cuando el resto del equipo de los Cowboys hubiera conseguido subir de nivel, por lo cual nació un candidato perfecto para ofrecerlo como pieza golosa de trade a un equipo que creyera que estaba a una pieza de conseguir una Super Bowl, y ese equipo serían originalmente los Cleveland Browns. Esto es algo que no mucha gente sabe. Al parecer los Cowboys habían llegado a un acuerdo en principio con los Cleveland Browns antes de que los Vikings llegasen con la oferta final que mencioné al principio del vídeo. Eso sí, el trade no acabaría exactamente igual que como lo mencioné. Acabaría siendo un trade a 3 bandas, donde se implicaron también a los San Diego Chargers, porque el running back Darren Nelson no quería jugar en Dallas, así que hubo que meter algunas picks extra y mandar a Nelson a los Chargers. Pero bueno, lo importante es que los Cowboys acabaron enviando a Herschel Walker a los Vikings y a cambio recibieron a unos cuantos jugadores. Eso es lo que nos importa. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué hicieron los Cowboys para transformar a algunos jugadores del montón en 3 Super Bowls en 5 años? La respuesta, muy sencilla. No tenían intención ninguna de utilizar a estos jugadores en su roster. De hecho, la mayoría apenas jugaron snaps como Cowboys. Lo que sí que hicieron fue añadir cláusulas al trade original de Herschel Walker que decían que si los jugadores no seguían en el roster de los Cowboys, los Vikings tendrían que entregar a los Cowboys picks de primera y segunda ronda por cada uno de los jugadores cortados o traspasados. Los Cowboys no hicieron este trade pensando en los jugadores que recibirían a cambio de Herschel Walker, sino los jugadores que podrían draftear si cortaban a todos estos jugadores que habían recibido. Esto nos lleva a la friolera de 51 trades realizados por Jimmy Johnson en sus 5 temporadas como head coach de los Cowboys. Unos 51 trades
que obviamente no empezarían a surtir efecto hasta su segunda temporada al mando de los Cowboys, ya que en su temporada de debut acabó con un récord de 1-15. Pero después, según empezaron a entrar las picks y empezó a draftear muy bien, los Cowboys eran imparables. Algunos de los jugadores destacados que consiguieron draftear con estas picks, pues gente como Emmitt Smith, que no es para nada un mal reemplazo de Herschel Walker, probablemente un running back que top 3, top 5 como mucho de la historia de la NFL. Pero también tenemos a jugadores como Russell Maryland, drafteado número 1, Kevin Smith o Darren Woodson, entre otros. Eso sí, el mayor benefactor de este trade fue el draft de la NFL en sí, porque en esa época, a finales de los 80, principios de los 90, los jugadores actuales de la NFL tenían mucho más valor que lo que pudieras obtener en el draft. Es por eso por lo que traspasar 3 picks de primera y 3 picks de segunda por un running back como Eric Dickerson tampoco era una locura, cuando hoy en día traspasar 3 primeras y 3 segundas por cualquier jugador es un precio estratosférico. Jimmy Johnson cambió esta opinión sobre el draft completamente en 5 años, porque por aquel entonces lo que se hacía era draftear al mejor jugador para tu equipo en ese momento y ya está. Pero, ¿qué pasa si ese jugador simplemente no merece la pick en la que está situado? Así que lo que haces es un trade down. Con ese trade down acumulas picks adicionales, drafteas igualmente al jugador que quieres y tienes más munición para intentar conseguir jugadores estrella en el draft. Que esta estrategia de Jimmy Johnson tenía un pequeño problema, que es que del mismo modo que él en cierto modo estafó a los Vikings en el trade de Herschel Walker, otros general managers y dueños y entrenadores podían intentar aprovecharse de Jimmy Johnson y estafarle en un futuro trade. Para ello, Jimmy Johnson inventó un sistema que le permitía predecir si un trade iba a ser bueno o malo para él antes ni siquiera de haberlo aceptado y de que las picks se hubiesen materializado. Este sistema es el conocido como la Jimmy Johnson Draft Trade Value Chart. Intenta decir eso 5 veces rápido. Es una tabla en la cual a cada pick del draft se le asigna un valor numérico. Si te llega una oferta de trade, sumas los puntos de tus elecciones y los de tu rival, y si ves que se iguala o que sale en tu favor, aceptas el trade. Es realmente bastante sencillo. Obviamente hay complicaciones adicionales, como que por ejemplo añadan jugadores en vez de picks, eso lo complica, pero eso ya depende de la escuela filosófica en la que seas, no me quiero meter mucho en ello. Lo que sí me quiero meter es que gracias a esta tabla, Jimmy Johnson consiguió hacer 51 trades, y la mayoría de ellos fueron beneficiosos para los Cowboys. Esta tabla ganó popularidad muy rápidamente, y hoy en día todos los equipos utilizan una versión propia de la misma para, calcular el valor de cada una de sus picks. Debido a esto, es mucho menos común ver trades en los que un equipo claramente pierde. Pero esto no impide que cada vez que hay un trade, la gente opine rápidamente sobre cuál de los dos equipos ha ganado. Como fue el caso hace escasas semanas, cuando los Panthers decidieron subir desde el puesto número 9 hasta el puesto número 1 del draft que se celebra este jueves. Un tipo de trade al pick número 1 que es muy poco común en la Super Bowl era y que por lo general no suele salir muy bien para el equipo que sube a esta primera pick. Os explico todos los trades por la pick número 1 del draft en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.